La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a sábado 20 de enero. Sábado, Día de María. En este día renovemos nuestra consagración a María. Renovemos nuestro amor hacia ella. Renovemos nuestra confianza total en ella. He titulado al Evangelio de hoy Dios y libertad. También lo podríamos haber titulado El Dios de la libertad. Ahora te voy a explicar por qué. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice así: En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Este es el Evangelio, un Evangelio cortito, pero con unas enseñanzas maravillosas que nos pueden hacer aprender muchísimo. En primer lugar, me gustaría leerte la traducción que hace el Padre Iglesias de este Evangelio. Yo recomiendo mucho este libro, el Nuevo Testamento del Padre Iglesias. Nuevo Testamento, versión crítica sobre el texto original griego, edición preparada por Manuel Iglesias González, S.J. Es un libro, está en la Biblioteca de Autores Cristianos, publicado. Me parece una traducción maravillosa de los Santos Evangelios, vamos, del Nuevo Testamento, y luego vienen unos comentarios muy amplios. Podéis ver que hay unos amplios comentarios y son interesantísimos. Y también la traducción muchas veces te aporta una luz muy valiosa. Entonces el texto de hoy, fíjate cómo lo traduce. Y llega a casa y vuelve a juntarse gente de forma que ellos no podían ni siquiera comer. Pero cuando lo oyeron sus parientes, fueron a apoderarse de él, pues decían: se trastornó. Esta traducción, este matiz que nos ofrece esta traducción es muy rico para comprender mejor este Evangelio. Cuando lo oyeron sus parientes, fueron a apoderarse de él. Mira, querida alma contemplativa, existen dos tipos de amor. Está el amor
que amando mucho respeta profundamente la libertad del otro. Y luego está el amor posesivo, que dice amar mucho, pero quiere poseer al otro, no respetando su libertad. El amor de Dios es absolutamente lo más contrario al amor posesivo. Porque Dios nos ama inmensamente, pero al mismo tiempo respeta inmensamente nuestra libertad. De hecho, el amor de Dios nos hace libres. Es lo único que de verdad nos hace libres. Someternos a Dios es lo que de verdad nos hace libres. Así que el amor de Dios es un amor máximamente libre. Es un amor que potencia hasta el máximo tu libertad. Mientras que hay amores que eliminan tu libertad, los amores posesivos. Son amores que reducen tu libertad, que aprisionan tu libertad. Es el caso de los familiares de Jesús, que querían, dice la traducción del Padre Iglesias, querían apoderarse de él. Querían dominarlo, querían someterlo. Una característica del amor posesivo son los celos. El amor posesivo es un amor que quiere el amor del otro solo para él. Si una persona quiere que le ames solo a él, o si una persona quiere que le ames principalmente a él, que le ames más a él que a los demás, ten mucho cuidado con ese amor, porque ese amor no es un amor libre, es un amor posesivo. El amor verdadero no es un amor celoso en el sentido de que quiere que le ames más a él que a los demás, sino que quiere que le ames a él y que también ames con todo tu corazón a los demás. Jesús, cuando nos dice que le amemos a él por encima de todo, no quiere decir que no amemos a los demás con todo nuestro corazón. Quiere decir que si hay una oposición entre lo que Él nos pide y nos piden los otros, cualquier otra persona, le elijamos primero a Él. En ese sentido dice que le tenemos que amar más a Él, que tenemos que dejar que Él sea el único Señor de nuestra vida, en ese sentido. Pero no en el sentido de que Jesús quiera nuestro amor solo para Él. No, en este sentido no. Jesús quiere y es feliz de vernos amar a todos los demás con todo nuestro corazón. Mientras que el amor posesivo se enfada, se molesta, si quieres mucho a alguien además de a Él. No quiere compartir tu amor.
Otra característica del amor posesivo es que trata de dominar tu tiempo. Quiere ser él el que acapare tu tiempo. Quiere ser él el que decida cómo empleas tu tiempo. Trata de dominar tu tiempo. Y otra característica del amor posesivo es que trata de dominar tu pensamiento. No te deja una libertad a la hora de pensar, sino que quiere que pienses en todo como él piensa. Mientras que el amor verdadero te deja libertad en cómo empleas tu tiempo, en tu manera de pensar. Entonces, hay muchas veces que establecemos relaciones de amor posesivo que nos hacen daño. Por eso yo hoy te invito a que no te dejes dominar por esas relaciones de amor posesivo. No te dejes dominar por personas que sean posesivas hacia ti, sino que mantengas la libertad que Dios te ha dado. Y también te invito a que evites tener tú un amor posesivo hacia los demás. Amar a los demás tratando de dominarles, dominar su manera de pensar, dominar su tiempo, dominar su vida. Ama a los demás respetando profundamente su libertad. Uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es la libertad. Nuestro Dios es el Dios de la libertad. Es el Dios que ama que sus criaturas seamos libres y que ha venido al mundo precisamente para liberarnos. Si quieres profundizar en este tema maravilloso de la libertad, que es un tema muy bonito, una de las experiencias más hermosas que puede tener un ser humano es la experiencia de la libertad. La experiencia de ser libre, de sentirse libre. Entonces Dios ama profundamente que nosotros vivamos en esa libertad. Te decía que si quieres profundizar en este tema precioso de la libertad, te invito a que leas el índice analítico del catecismo. El catecismo tiene, una de las grandes riquezas que tiene es que tiene al final un maravilloso índice analítico en el que vienen muchas palabras y te pone en qué lugares del catecismo aparece esa palabra y en concreto sobre qué habla ese lugar del catecismo. Entonces puedes fácilmente profundizar en muchos temas a través del índice analítico. Pues te invito a que busques en el índice analítico del catecismo la palabra libertad y veas todo lo que dice el índice del catecismo sobre la libertad. Ya, te voy a leer un poquito. Dice, por ejemplo, condiciones para lograr la libertad. Definición de libertad.
educación para la libertad. La educación de la conciencia proporciona la libertad del hombre, la libertad religiosa, peligros que amenazan la libertad, etc. Entonces ahí puedes conocer mejor y comprender mejor qué es la libertad. Es un tema precioso. Nuestro mundo dice valorar mucho la libertad. Nuestro mundo habla mucho de libertad. Sin embargo, como nuestro mundo es un mundo que ha olvidado a Dios, en realidad tiende a oprimir la libertad. Porque solamente un mundo cristiano es un mundo que respeta de verdad la libertad. Porque solo Jesús de Nazaret nos ha enseñado la verdadera libertad. Cuando no tenemos a Jesús, ni comprendemos ni vivimos la libertad, ni la poseemos. Nuestro mundo también tiene miedo de que Dios le quite su libertad. Muchas veces la gente tiene miedo de Dios porque piensa que Dios le va a quitar su libertad. Entonces es una tarea nuestra ayudar a las personas a comprender que Dios no te quita la libertad. Todo lo contrario, te hace libre. Jesús, Él en su vida y también con su enseñanza, nos insistió y nos hizo comprender la importancia de evitar los lazos afectivos que nos impidan poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Muchas veces las personas establecemos unos lazos afectivos con otras personas que nos impiden poner a Dios como lo primero de nuestra vida. Porque, en el fondo, lo que esa persona quiere que hagamos no nos deja libres para hacer lo que Dios nos pide. Porque nos importa más contentar a esa persona que contentar a Dios. Esto pasa mucho con los lazos familiares. Muchas veces los lazos familiares nos impiden servir a Dios de corazón y ponerle lo primero en la vida. Y pueden ser también otros lazos con otras personas que no sean tu familia. Pero ten cuidado con estos lazos afectivos que te impiden ser libre para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.